Hola, soy la profe de los Ríos. Esta vez responderemos la pregunta número 56 del modelo de matemáticas 2022. Es una pregunta correspondiente a probabilidad y estadística. Aquí la tenemos. En la tabla adjunta se muestra la distribución del ingreso promedio familiar IPF de un grupo de familias en una pequeña localidad en la que el IPF se calcula como el ingreso total de la familia dividido por el número de integrantes. Esa es la forma de obtener el IPF. Vamos a rescatar inmediatamente esa información. Ingreso total de la familia, el ingreso total dividido por el número de integrantes. Número de integrantes. Muy bien, continuemos. Para una familia de N integrantes con un ingreso total de 300.000 pesos, ¿qué condición debe cumplir N para asegurar que el IPF de esa familia pertenezca al intervalo en el que está el percentil 50 de los datos? Muy bien. Para responder esta pregunta, primero necesitamos encontrar el percentil 50. Recuerda que el percentil 50 te indica el 50% de los datos ordenados de menor a mayor. Por lo tanto, equivale a nuestra mediana. Y la mediana la obtenemos ayudándonos de la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada simplemente se obtiene de sumar en forma ordenada las frecuencias absolutas. Así es que sumemos. Partimos con 100 datos. 100 más 70, 170. 170 más 50, 220. 220 más 20, 240. Y 240 más 10, 250. Es decir, tenemos 250 elementos en este conjunto de datos, en esta muestra. Para obtener el percentil 50, la mediana, tomamos el 250, lo dividimos en 2 y nos da 125. ¿Cómo visualizamos esto? Todos nuestros elementos que están ordenados los dividimos en dos subconjuntos de 125 elementos cada uno. Tomamos los términos centrales, es decir, el último del primer subconjunto va a ser el X125 y el siguiente, que será el X126. Luego el promedio de estos dos elementos nos dará la mediana. Entonces, al sumar el X que está en la posición 125 más el X que está en la posición 126 y dividirlo en 2, tenemos la mediana, es decir, el percentil 50, que es lo que nos están indicando. Bien, ahora, ¿dónde encontramos la mediana? Una vez más, la frecuencia acumulada nos va a ayudar. En el primer intervalo tenemos hasta el X número 100. En el segundo intervalo tenemos desde el 101 hasta el 170. Y como nosotros queremos el X125 y el X126, entonces están en este intervalo. Así es que acabamos de decir que el intervalo mediano corresponde al segundo intervalo de esta muestra. Luego, con ese intervalo vamos a trabajar para el IPF que nos han indicado. Así es que nuestro IPF se debe mover entre 50.000, incluido el 50.000 porque el intervalo es cerrado, entre 50.000 y 75.000. El 75.000 es un intervalo abierto, así es que dejamos abierto. Ahora, el IPF. ¿Cómo se obtenía el IPF? Bueno, eso lo rescatamos al principio, así es que ahora solo vamos a reemplazar. Entonces vamos a tener nuestro 50.000
Y el YPF para este caso particular, el ingreso total corresponde a 300.000 pesos, así es que lo voy a indicar, dividido con el número de integrantes y en nuestro caso particular son N integrantes en esa familia y eso es menor a 75.000. Y ahora, por comodidad, vamos a dividir por 1000, ¿cierto? Entonces, al dividir por 1000, dividimos tranquilamente, esa es una propiedad de desigualdades. Al dividir por un valor positivo se mantiene el sentido de la desigualdad. Así es que cuando el 50.000 lo dividamos en 1000, nos va a quedar 50. Cuando el 300.000 lo dividamos en 1000, solo nos va a quedar 300. Y aquí está el N. Y el 75.000 dividido en 1000 nos queda 75. Y como nosotros debemos despejar este N, necesitamos tenerlo en el numerador. Y para eso vamos a invertir la expresión. Ahora, recuerda que por propiedad de desigualdades, para invertir debes asegurarte que cada uno de los términos tengan el mismo signo. Aquí vemos positivo, positivo, y esta expresión también es positiva porque el N es un número positivo porque representa integrantes de una familia. Entonces, podemos invertir. Ahora, recuerda que cuando uno invierte, debe cambiar el sentido de la desigualdad. Lo vamos a hacer inmediatamente para que no se nos escape. Así es que ahora vamos a invertir tranquilamente. Nos va a quedar el 1 partido por 50. Invertimos, luego queda el N en el numerador y el 300 en el denominador. Y vamos a invertir este 75. Y ahora vamos a multiplicar por 300. ¿Y por qué? Porque no nos interesa el N partido por 300. Al multiplicar por 300 nos queda el N, que es lo que andamos buscando. Como ese 300 es un valor positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Cuando multipliquemos por 300, al simplificar 50 con 300 nos queda 6 y 6 por 1 es 6. Cuando multipliquemos por 300, aquí simplificamos y nos queda el N, que es lo que nos interesa. Y cuando multipliquemos por 300, al simplificar nos queda 4 y 4 por 1, 4. Y hemos encontrado el rango en que se mueve el N. Entonces, la respuesta podría venir con una expresión como una inecuación o podrían venir indicados los N. Los N son números enteros positivos porque corresponden a personas. Entonces, ¿cómo leemos esto? Que tu N es más grande que 4. Luego no pueden ser 4 personas. Pero a su vez tu N es menor o igual a 6. Entonces, los integrantes podrían ser 5, podrían ser 6. Y esta sería una respuesta y esta sería la otra. Y vemos que está escrita de esta forma, pero en el otro sentido. El N es más grande que 4 y el N a su vez es menor o igual a 6. Y ahí tendríamos entonces la respuesta del ejercicio. Muy bien, espero que te sirvan mis explicaciones. Recuerda que continúo subiendo el modelo 2022. Que estés muy bien. Adiós.